¿Por qué no se someten pues en el río? Dice el Santo. En aquellos días prometí que iba a haber avivamiento, rabasta aquí, solo es de someternos en el avivamiento, dice el Santo. El avivamiento ya está, pues, iglesia, rabasta aquí, hay un río enfrente de nosotros. Somos un ejército, rabasta aquí, el Señor me indica que tenemos que avanzar a ese río. Y el río es cristalino y limpio, rabasta aquí, yo veo muchos hermanos sometiéndose en ese río y me dice el Señor, que ese gozo es el que falta en esta iglesia, dice el Santo. Hay un gozo que sobrepasa todo entendimiento, a ti te hablo pues, a ti que dices que cuesta que te rías, a ti te hablo en esta hora, dice el Santo. Aquel que dice que se ha amargado, dice el Señor, estás en mis caminos, sométete, dice el Señor. Porque hay un río, iglesia, delante de ti, que yo le digo al Santo que abra tus ojos, porque hay un río hermoso enfrente de nosotros. Y hay muchos, dice el Señor, que aún desean reírse como su niñez. Y yo les digo, pues, dice el Santo, que hay una paz que sobrepasará todo entendimiento, pero sométanse, dice el Santo. Anhelan danza, dice el Santo, solo empiecen, pues, porque acuérdense, dice el Santo, que solo en mi presencia hay plenitud de gozo, dice el Santo. Y dice mi palabra que yo habito en medio de la alabanza y de la danza. Acuérdate como David danzaba delante de mí, pues, dice el Santo, cuántas victorias le entregué en sus manos a aquel bailarín, aquel que se humillaba y no le importaba que dijera la gente, que pareciera que estuviera loco, dice el Santo. Sométete y baila y danza delante de tu rey, pues, dice el Señor. Oh mujer, tú que has venido, oh mujer, tú que has venido, mira a tu alrededor, no es casualidad que estés en ese lugar. Cuando tú estás aquí en ese lugar y en mi casa, no es casualidad que yo te haya traído a ese lugar, es como un propósito. Ramakendo y Ramasaya y Ramakanda y Ramasé, porque antes hacías lo que tú querías, antes te dirigías con tus propios caminos, mas hoy yo te digo, estás en mi casa, en la casa del Padre, y mi palabra la tienes que obedecer. Y Ramakanda y Ramasende y Ramayanda, te vengo ordenando pues que sueltes eso que te está cargando, eso que te abate, eso que te hace estar triste, y hoy te ordeno que lo sueltes ya, porque te hace estar estancada, estás en el pozo y mi mano pues está extendida sobre ti. Tienes una decisión muy grande que tomar, si servirme a mí o servir al mundo, dice el Señor. Aleluya. A Él damos toda la alabanza. Aleluya. Dice la palabra, hermano, que el reino de los cielos, aleluya, no es comida ni bebida, amén, sino que es, aleluya, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Jesucristo nos justificó, Jesucristo nos hizo estar en paz con Dios, Jesucristo nos dio gozo, aleluya, en el Espíritu Santo. Te dio 4 cosas, te dio el Espíritu Santo, el que te conduce a toda verdad, el que te hace saber que tú eres santo y apartado para Dios, el que te dice, aleluya, cuando estás bien, cuando estás mal, eres el que nos guía. Por eso en alabanza, esta alabanza, iglesia,
ha venido, aleluya, a subir al trono de Dios porque es guiada por el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús viene el tiempo, en que estos adoradores en espíritu y en verdad es los que Él anda buscando. Adorémosle en espíritu y en verdad. En todo tiempo se llene tu boca con su alabanza. Que usted y yo seamos adoradores en la escasez, en la enfermedad, en la persecución, en el problema. Oh, poderosa es la alabanza que va a salir de tu boca, porque ha sido enviada del mismo corazón de Dios. Él ha puesto, dice, aleluya, en tu corazón, cercana a tu boca está la palabra. Oh, me ha dicho el Señor, pero cómo le adoro, pero cómo le alabo. En tu corazón está la palabra, está cercana a tu boca. No digas, ya no tengo palabras. Tú le puedes decir a Él, Él es el amado, Él es el deseado, Él es el que ama mi alma, Él es el que me amó primero, Él es el que no me despreció, Él es el que me buscó entre millones de creaciones. A ti te plació llamarme por nombre. Oh, creo, hermano, a Él le plació llamarte por nombre. Le dice a Jeremías, desde cuando estabas en el vientre, yo te conocí, aleluya, aún en tu nacimiento, Él te conoció, Él te vio cuando aún estabas en tus sangres y pasó cerca de ti y te dijo, aleluya, aleluya. Cuando naciste, no sé en qué lugar naciste, pero ese día que tu mamá te dio a luz, Él dijo, vive, Él dijo, vive. Esa fue la primera vez que le dijo a tu alma y a tu ser, vive. Pero oh, aleluya, fuimos y nos alejamos y estábamos muertos en delitos y pecados, y Él volvió a pasar una vez más y te volvió a decir una vez más, te dijo, vive, y la vida entró en ti, aleluya. Tienes la vida en el cuerpo y la vida en el alma. Él 2 veces te ha bendecido, ya, iglesia, con la vida, aleluya. Por eso a Él damos en esta hora todo el tiempo, toda nuestra atención, aleluya. Padre, bendice, bendice a los que estamos en este lugar, bendice, aleluya, con las aguas de arriba, con las aguas de la tierra, con la grosura de la tierra. Bendiga al ofrendante, bendiga al dador alegre. Sea usted propicio a la necesidad. Todo aquel que no tenga trabajo, usted abra por misericordia empleos. Usted pueda proveer al que quiere, ofrendarte cada día, en cada momento, al que quiere, aleluya, traer un poco de lo que tú le has dado, aleluya. Bendice al ofrendante, bendice sus manos, bendice sus casas, sus hogares, pero sobre todo guarda sus corazones, amado Rey, en el nombre de Jesús. A ti toda la alabanza y toda la gloria. Puede pasar, que pase Jael. Gloria al Señor. A Él la gloria, hermano, porque Dios, de lo mucho que Él nos ha dado, de eso le damos, hermano. Nosotros somos administradores, así dice la Biblia, hermano. ¿Oye? Puede pasar todavía, hermano, todavía hay tiempo. Gloria al Señor, hermano. Yo le insto, hermano, a que tome asiento, abra su Biblia, hermano. Vamos a seguir en esta noche recibiendo esa palabra que viene del corazón de Dios, hermano. Amén. Vamos a darle tiempo al hermano predicador de esta noche. Él era de bendición y ahora es de más bendición, hermano. A Él gloria. Cristian Antón, por si nadie lo conocía, hermano. ¿De dónde vienes? De allá lejos de Houston. Hermano, damos gracias al Señor porque todavía nos tiene aquí, ¿verdad? Dios ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Y pues nos da la oportunidad de estar aquí en su casa. Aleluya. Ya le dimos alabanza.
ahora el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, porque tenemos a un Dios bueno, un Dios misericordioso. Amén. Y pues le voy a pedir que por favor, hermano, por ahí va a estar el micrófono. Vamos a pasárselo a algunos hermanos que le vamos a pedir que por favor nos apoyen ahí a leer la Biblia, o a que aporte algo respecto a lo que vamos a aprender hoy. Aleluya. Amén. Le voy a pedir que por favor, hermano, abra su Biblia. En Mateo vamos a leer en el versículo 13. Y pues adelantándome un poco, yo quiero, hermano, que usted lea ese capítulo, porque hay mucha enseñanza en este capítulo. Ahí hay varias parábolas. Amén. Y continuando con el estudio que el hermano Bernal ha estado impartiendo acá respecto a el reino de los cielos. Aleluya. ¿Verdad? Como él lo decía, pues vamos a aprender aquí. Acá vamos a aprender sobre dos parábolas. Está una que es la red, y la otra parábola que es del trigo y de la cizaña. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esa forma? Porque tienen cierta similitud. ¿Ven? Y en el capítulo 13 vamos a empezar a leer en el versículo 47. Así que si usted tiene ahí su Biblia, así me gusta verlos despiertos. Mira, veo varios aquí despiertos, pero es porque, gracias, mi hermano. Porque es porque le vamos a preguntar. Amén. Así que el que se duerma, o que miremos que esté ahí viendo su teléfono, o le vamos a poner una penitencia. Amén. Entonces, leamos, hermanos, a partir del versículo 47. Amén. Y miren qué importante esto, porque es Jesús hablando, Jesús diciéndolo. Dice, así mismo, versículo 47 del capítulo 13 de Mateo dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Amén. Mire cómo está representado aquí el reino de los cielos. Hemos visto, ¿verdad?, tal vez en la televisión o cuando hemos pasado por algún río. Aquí lo hace referencia al mar, pero vamos a ponerlo aquí a nuestro ambiente. Pues aquí vemos cuando alguien lanza una red en el río. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, así como Javier, quizá. A los que están haciendo así le vamos a preguntar. Yo recuerdo que había varios tipos de redes. Y había uno que le llamaban escogedora porque solo eran peces grandes los que agarraban, y había otra que le llamaban tepocatera, si no mal recuerdo, que esa agarraba desde el más chiquito hasta el más grande. Pero acá dice que echaban la red en el mar y recogía de toda clase de peces. Pero miren el versículo 48, y dice: una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Yo recuerdo antes, cuando miraban los pescadores, ¿saben qué hacían? Cuando agarraban pescaditos pequeños, los agarraban y volvían a tirar. Entonces mira aquí, dice que cuando ya estaba llena, la sacaban a la orilla, y sentados recogían lo bueno y lo ponían en cestas, en un lugar especial. Amén. Y dice: y lo malo echan fuera. Versículo 49. Así será al fin del siglo. Ya más o menos está imaginando usted a lo que representa esto, ¿verdad? Y al fin del siglo saldrán los ángeles
y apartarán a los malos de entre los justos. Aleluya. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué difícil, ¿verdad? Qué dura esa situación, porque dice que a uno los van a poner en un lugar especial y los ángeles van a venir, los van a apartar, y a los otros dice que van a ser echados al lago de fuego. La reflexión o en lo que nosotros tenemos que pensar o imaginarnos sobre esta parábola, Jesús habla y dice que el reino de los cielos es semejante a esa actividad que desarrollan los pescadores, porque ellos vienen y echan la red en el mar para pescar, y una vez llena la saca y se acerca a la orilla del mar el pescador, y sentado empieza a escoger los buenos peces y los malos los echan fuera de la cesta. Y después dice la parábola: así será al fin del siglo, o sea, ese tiempo que está por venir. A eso hace referencia ahí. Saldrán, dice, los ángeles y apartarán a los injustos y los echarán al horno de fuego, y ahí será el crujir de dientes. Y observemos, hermano, porque dice que así viene el Señor y lanza esa palabra, ¿verdad? Da esa palabra que viene y nos enseña a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero dice que en aquel tiempo Él hará esa división entre lo bueno y lo malo. Dice que vendrá el día en que usted y yo vamos a tener que entregar cuentas de todo lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. Entonces, a eso se asemeja el tiempo que estamos viviendo, esta etapa que estamos viviendo, este siglo, este momento, este tiempo que usted y yo estamos viviendo. Y miren, le decía que existe, por eso íbamos a hablar de estas dos parábolas, porque existe similitud con la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Amén? Y vamos a ver por qué existe esa similitud o ese parecido en esa parábola. Y vamos a pedirle a alguien que alguien se ofrezca para leer, pero del versículo 24 al 30 de ese mismo capítulo, del 24 al 30. 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Vemos, ¿verdad, hermano? La similitud que existe entre estas dos parábolas, porque dice que al final va a existir esa separación entre el trigo y la cizaña, o sea, entre lo bueno y lo malo. Entonces, por eso existe esa similitud. Por eso el Señor Jesús en el versículo 41 dice, y en el 42 dice que Él enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven
de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el siglo a que hace referencia en esta parábola es el siglo presente, o sea, pero no a un siglo cuando se refiere a 100 años, sino que se hace referencia al siglo, a este tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. Entonces, ahí en la Biblia, cuando leemos, en algunos versículos, habla de 2 siglos. Y uno, como le decía, es el siglo presente, el siglo en el que usted y yo estamos viviendo. Y luego dice el siglo venidero, pero ese siglo venidero es a partir de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces le decía, hermano, que en ese tiempo viene el momento en el cual Dios hará una separación. O sea, ahora vivimos justos con injustos, o sea, estamos juntos, igual que el trigo y la cizaña está creciendo en la iglesia. Amén. Pero dice que llegará el momento en el cual va a ser separado el trigo de la cizaña, porque la cizaña no da fruto, pero el trigo sí. Aleluya. Entonces ahí va a ser esa separación. Y dice que ¿qué va a pasar con la cizaña? Dice que va a ser amontonada, ¿verdad? En los versículos que leímos, dice que va a ser amontonada en manojos y va a ser echado al fuego eterno. Y eso es lo que va a pasar con justos y con pecadores, ¿verdad? Dice que va a venir el Señor y pues Él ya estableció un lugar, ¿verdad? El cielo y el infierno. ¿Sí? Pero a nosotros nos corresponde dónde queremos pasar esa eternidad. Si la queremos pasar en el cielo o en ese lugar que arde con fuego y azufre. Amén. Pero viene ese tiempo todavía y todavía estamos a tiempo, ¿verdad? De ponernos a cuentas con el Señor. Estamos a tiempo todavía de arrepentirnos de nuestros delitos, de nuestros pecados y pues alcanzar esa salvación que Cristo vino a darnos a cada uno de nosotros, no por obras, no por cosas que nosotros hayamos hecho, sino que porque Él ha dado por misericordia a cada uno de nosotros. Entonces, viene ese tiempo, ¿verdad?, en el cual pues va a ser separado lo bueno y lo malo, el trigo y la cizaña. Y Jesús nos dice en estas 2 parábolas que la red ha sido lanzada a todos los peces del mar, ¿verdad? Y va a llegar el momento en que esa red se va a recoger y luego va a ser esa separación. Pero ahorita Dios no hace acepción de personas. Dice que Él no vino a buscar justos, sino Él vino a buscar pecadores. Amén. Entonces, este tiempo que estamos viviendo está representado con esa red que ha sido enviada, que ha sido lanzada, y a todos y cada uno de nosotros se nos hace ese llamado. Amén. Para que vengamos a ese arrepentimiento. Porque usted y yo estamos aquí porque estamos arrepentidos. Dios nos ha hecho de nuevo, somos nuevas criaturas y aquí estamos llevando ese proceso, estamos llevando esa vida que Dios nos está permitiendo vivir, pero también nos está haciendo ese llamado para que usted y yo seamos pescadores de hombres. A nosotros nos corresponde dar esa palabra, lanzar esa red, y no tenemos por qué preocuparnos, ni enojarnos, ni pensar, pero ¿por qué no reciben esa palabra? ¿Por qué no están atentos a la palabra? Sino que a nosotros nos corresponde lanzar esa palabra.
Y va a ser el Señor el que va a atraer a esas personas, a esos familiares, a esos amigos, a esos hermanos que aún no han venido al arrepentimiento, no se han acercado a Dios. Amén. Entonces usted y yo tenemos ese llamado al arrepentimiento y también tenemos ese llamado a ser servidores de Cristo. Amén, porque usted y yo hemos sido llamados a servir a nuestro Dios. Amén. Porque Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que aquí entre cada uno de los que estamos aquí hay maestros, hay pastores, hay evangelistas, ¿verdad? Profetas y apóstoles? Dios nos va a usar. Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Que es necesario que usted y yo dispongamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras habilidades para que Dios nos se haga y seamos nosotros esos servidores que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Entonces, usted y yo vamos a ser servidores de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo se proclama el Evangelio? Pues enseñando de la palabra de Dios. Mire qué bendición que ya hay días de discipulado, hay días de oración y hay días de culto, ¿sí? Donde Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. ¿Sí? Seamos adultos, seamos niños, seamos jóvenes, seamos ancianos, Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Porque si no fuera así, usted no estuviera en este lugar. Porque ¿sabía usted que Dios no desperdicia nada? Dios no desperdicia en enviar la palabra a alguien si no va a ser usado por Dios. Así que si Dios lo ha puesto a usted en este lugar, si Dios lo tiene en este lugar, es porque Dios lo va a usar. Es necesario que usted le diga al Señor: Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero que tú me uses para tu reino. Yo sé que tú me has dado a mí habilidades para predicar la palabra, para enseñar. Y Dios, en su infinita misericordia, nos va a usar a cada uno de nosotros. Dios nos va a dar el tiempo, Dios nos va a dar la habilidad y Dios nos va a dar la forma de hablar para que nosotros transmitamos esta palabra que Dios quiere enviar, como esa red de la cual hemos leído. Como esa semilla que Dios quiere enviar a este mundo. ¿Amén? Porque ¿sabía usted que cuando nosotros estábamos fuera de este lugar, no queríamos nada con Dios? Cuando nos hablaban de Dios, lo primero que decíamos: pero si yo estoy joven para pensar en eso. Pero démonos cuenta que el tiempo está pasando. Y usted y yo sabemos que el tiempo se está cumpliendo, la palabra de Dios se está cumpliendo, hermano. Estamos viendo tanta violencia, tanta maldad en el mundo, que vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y mire qué privilegio que usted y yo tenemos, que estamos viviendo en este tiempo, que estamos viviendo en este siglo, y Dios nos está dando la oportunidad. ¿Y sabe qué es lo que usted y yo no tenemos que hacer? Es hacernos los desentendidos o hacernos los que no nos importa lo que se nos está siendo predicado. Porque Dios nos está usando a nosotros. Dios nos está haciendo el llamado a nosotros. No crea que por gusto se está diciendo en este lugar que el tiempo se está acercando, que el reino de los cielos se está acercando. Hermano, ya no es tiempo de estar buscando otras cosas que no sean el reino de Dios. Ya no es tiempo de estar buscando nuestro disfrute, sino que es tiempo de buscar agradar a Dios con lo que usted y yo hacemos. Amén. Mire qué bendición que hay hogares que se han abierto para que se predique el Evangelio. Mire qué bendición. Mire, yo le cuento, yo soy fruto de un hogar que se abrió para que se predicara el Evangelio. Mi familia
fue fruto de eso. Así fue como llegó el Evangelio a mi casa, ¿verdad? Y así fue como mis padres y mis hermanos un día pues aceptaron a Cristo y Él mora en sus vidas, y yo sé que son salvos porque es esa promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces, hermano Bernal decía una palabra un día de estos platicando conmigo y me decía: hasta que yo me muera voy a dejar de predicar, hasta que yo me muera voy a dejar de proclamar esas nuevas bendiciones, esas nuevas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces igual tendría que estar yo agradecido con Dios porque mi familia fue salva por misericordia. Entonces al igual, hermano, usted que ya abrió su hogar, usted que está aceptando ese llamado que Dios le está haciendo para que usted vaya y predicar el Evangelio, acéptelo, hágase parte. No solamente diga: es que como mi casa se abrió, suficiente. No, hermano, no es suficiente. Usted tiene que ser el principal en ese lugar. Usted es el que tiene que dar el ejemplo. Usted es el que tiene que dar testimonio de que Dios, disculpe que lo estoy comprometiendo, hermano, pero es la verdad. Así tiene que ser. Usted y yo tenemos que ser el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque entonces, ¿cómo mi familia, cómo su familia va a saber o va a conocer de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso, si usted no pone el ejemplo? Si usted lleva la misma vida que vivía antes, si usted habla de la misma forma, hace los mismos actos y las mismas actitudes que hacía antes, si nosotros no somos el ejemplo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el lugar en el que nosotros estemos, ahí Dios nos va a usar, hermano. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Pues poner a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios primeramente sobre todas las cosas. Amén. No decir primero mi trabajo, no decir primero mi casa, no, primero Dios sobre todas las cosas. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Ahí no dice que lo económico, que la salud, no, ahí dice que todo, hermano. Entonces, si usted quiere empezar a vivir esa vida del reino, usted tiene que empezar a buscar a Dios. Usted tiene que empezar a dar todo en su vida, su tiempo, sus habilidades, su trabajo, todo, y va a ver cómo Dios va a ir obrando en cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos está haciendo ese llamado, hermano, para que usted y yo seamos esos servidores de Cristo a los cuales Él va a usar para proclamar el Evangelio. Porque mire, vea a su alrededor, vea al que tiene a la par. Él no va a usar a Jaeli ahorita, ¿verdad? Ni a Tete tampoco. Él lo va a usar a usted, ¿sí? Y ni Javier se puede excusar en este momento. Él, a partir de él y hasta el más grande que esté en este lugar, Dios va a usar para predicar la palabra. Entonces, ¿qué es necesario, hermano? Que nosotros pues aceptemos ese llamado que Dios nos está haciendo. Porque si nosotros no aceptamos ese llamado, ¿qué va a pasar? Dios va a usar a otra persona. Y en aquel día nos va a decir: mira, yo te quería hacer a vos predicador, yo te quería hacer a vos maestro, evangelista, apóstol, profeta. ¿Y qué? Pues no quisiste, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con nuestra vida? Si buscamos de Dios y nos arrepentimos, pues vamos a morar por la eternidad. Si no, solamente vamos a estar en un momento ahí delante del juez justo, y después nos va a decir: mira, yo te tenía una salvación tan grande, pero vos preferiste mejor buscar el mundo, ¿verdad? Y lastimosamente no te voy a poder dar lo que vos querías. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Que en aquel momento que tal vez nosotros, mire el ejemplo que pone la palabra, la Biblia, de aquel que llega delante de Jesús
delante de Dios y le dice, pero yo echaba fuera demonios, yo hacía obra delante de ti. Imagínense que el Señor nos diga, no te conozco, hermano, qué duro. Y en aquel día, por eso miren qué privilegio, hermano, que nosotros todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Todavía tenemos esperanza, ¿verdad? Esperanza de cambiar eso o ese destino que tal vez estaba preparado para nosotros. Pero conforme hemos ido buscando, conforme hemos ido sirviendo, conforme hemos ido proclamando el reino de Dios, pues ahí Dios nos va a ir dando bendiciones, Dios nos va a ir llenando, Dios nos va a ir habilitando, porque Dios nos va a ir habilitando, dándonos dones, dándonos habilidades. Nosotros tenemos habilidades, solamente que no las hemos puesto en práctica, ¿verdad? Entonces es necesario que usted y yo pongamos en práctica toda esa palabra que usted y yo hemos recibido en este lugar. Hermano, ¿cuántos años tiene usted de estarse congregando ya? ¿Cuántos? 4 años, 5 años. Le cuento, yo tengo 19 años y yo debería de dar muchísimos más frutos de los que he dado. ¿Y por qué? Tal vez porque no he buscado lo suficiente, tal vez no he dispuesto mi tiempo, mis habilidades para Dios, ¿verdad? Entonces es necesario que usted y yo pues dispongamos nuestro tiempo para que Dios nos capacite, nos habilite y que nos instruya y que nos envíe a donde Dios nos quiere enviar. Amén. Porque Dios aquí a muchos los va a llevar a otros países, ¿verdad? No sé a quién, pero Dios los va a usar, Dios los va a llevar a que prediquen ese evangelio. Amén. Entonces, ¿pero qué es necesario? Usted dice, yo quisiera ir no sé, a África tal vez, a predicar el evangelio, pero si ni siquiera aquí en su casa quiere predicar, ¿verdad? O sea, pongámonos a pensar en esa lógica. ¿Cómo Dios nos va a llevar tan lejos si ni siquiera en un discipulado, en una casa que nosotros conocemos, quizás a los que están en ese lugar, no les queremos predicar y ya nos va a querer mandar a predicar a otra gente que ni el mismo idioma que nosotros hablan, ¿verdad? Entonces pongámonos a pensar en eso, que tenemos que habilitarnos, tenemos que desarrollar esas habilidades, porque entonces Dios nos va a sacar de este lugar, ¿verdad? No vamos a despegar de este lugar. Mire, yo ya sé como 3 o 4 idiomas. Entonces, yo sé que Dios un día me va a mandar. Hablo el español, el medio español y el casi español y uno que no es nada de español. Pero sé 4 idiomas. Pero yo sé que Dios me va a habilitar en otro. Amén. Porque todavía no es el tiempo. Dios sabe cuándo nos va a mover, hermano. Amén. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Mire, yo hoy veía aquí a unos que estaban interesados en aprender. Aleluya. Y otros no. Entonces yo me identificaba con los que no. Y decía yo, de veras, así es como uno se va metiendo con las cosas de Dios. Porque tal vez Dios no me está llamando y yo no quiero, ¿verdad? Tal vez Dios está dando la oportunidad y Él no la está aprovechando. No quiero poner a nadie en mal, no quiero señalar a nadie, pero así pasa. O sea, a veces Dios nos está llamando, Dios nos está trayendo. Cuando vemos el ejemplo en la red ha sido lanzada y nos está trayendo, pero como nosotros no hemos dado el tamaño, no salimos de esa red. O sea, no estamos en ese movimiento, no estamos en ese tiempo, no estamos en ese momento en el cual quiere que nosotros estemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esforzarnos, ¿verdad? Mantenernos, ejercitando. No sé quién aquí, yo creo que hermano Bernal, o fue en otro lugar donde yo escuchaba una prédica donde decía que los atletas, yo creo que fue allá en Villanueva. Así es. Hablaban sobre los atletas y dice, si un atleta quiere mantenerse o ser hábil o lograr un objetivo en ese deporte, pues se tiene que esforzar, ¿verdad? Porque ¿cómo alguien va a ser experto en algo si no se ejercita? ¿Verdad? Entonces, es un proceso que Dios va a ir haciendo en cada uno de nosotros. Miren, a mí, gracias a Dios, Dios ya me da la oportunidad de compartir aquí la palabra y es un privilegio, ¿verdad? Entonces,
es necesario que nosotros pues le digamos, Señor, no es que le diga que yo soy el super hermano y que ayuno y que oro las 24 horas del día, no, pero es por la pura misericordia de Dios, pero es necesario que usted y yo nos dispongamos para que Dios nos use, ¿verdad? Porque si no nos disponemos, entonces Dios no nos va a usar. Entonces le decía, un atleta se ejercita, se esfuerza y se prepara para ir a poner en alto a ese país al que él representa, o a esa disciplina que él representa. Cuanto más nosotros, que a quién estamos dando testimonio nosotros, ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente tenemos que hacer un servicio con excelencia, ¿verdad? Porque si estamos dando un servicio a medias, entonces estamos dando a conocer a un Dios a medias, ¿verdad? A un Dios que nos sana, que nos restaura, que nos liberta. Amén. Entonces usted y yo somos llamados a ser servidores de Cristo. Usted quiere ser un servidor de Cristo. Usted quiere ser alguien que proclama el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer? Alguien que me responda. Hay que ejercitarse, hay que habilitarse, hay que prepararse, ¿verdad? Para que Dios nos use. ¿Cómo yo voy a ser un evangelista si yo no hablo de las grandezas de Dios? ¿Cómo voy a ser un evangelista si yo no disfruto de eso, de hablar de Dios? Porque un evangelista es alguien que habla y que no puede estar callado, ¿verdad? Hablando de las cosas y maravillas que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo voy a ser un maestro? Yo tengo que saber de Dios para poder enseñar a los demás, porque un maestro enseña, ¿verdad? Entonces, usted y yo, si yo quiero ser un predicador, pues tengo que predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo voy a predicar la palabra de Dios si no estoy lleno de la palabra de Dios? Si yo no la leo, si yo no me ejercito, si yo no me habilito en esa lectura de la palabra para poder enseñar a otros. Amén. Entonces usted y yo somos llamados a ser siervos de Cristo para proclamar el Evangelio. Pero ¿y por qué, mire hermano? ¿Por qué usted y yo somos llamados a eso? Porque dice que al final vendrá ese juez de justos y de injustos, y dice que dará retribución conforme a la palabra que a cada uno ha escuchado, a esa palabra que cada uno de nosotros ha vivido mientras tengamos esta vida terrenal que usted y yo estamos viviendo. Amén. Entonces, esa red ya fue lanzada y ya se empezó a recoger. Ya se empezó a recoger. Y va a llegar el momento en el que va a venir esa separación, donde nos van a poner en esa cesta, en ese lugar especial, o nos van a tirar al fuego. Ahí está la oportunidad, por ahí está el micrófono, y yo sé que alguien quiere compartir algo en este mundo. Aleluya. Hay algo bien interesante. Si usted se va conmigo, hermano, yo quiero compartirle esto porque es menester que leamos esto. Fíjese que hay una parábola, no es una parábola, es algo real. Jesucristo, ¿se recuerda que hubo una multiplicación de peces, hermano? Sí. Pero pues, Jesucristo en un momento, esto está en Juan 21, del 1 al 14, hermano. No sé si alguien lo tiene ahí para que me ayude a leerlo para no moverme de acá, hermano. Juan 21. ¿Sí? Aleluya. Yo quiero que usted lea eso. 21:14. Leamos eso, oiga eso, hermano. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Aleluya, hermano. Le di mala cita a este varón, pero quería leer la Biblia a él, hermano. Dice que después de esto Jesús se manifiesta otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberiades. Aleluya, hermano. Dice que estaban juntos Simón, todos. Pero yo quiero que lea esto. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Aleluya. Cuando amanezca, cuando salga el sol, hermano, de justicia, se le presenta a los discípulos y que sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Y él les dijo: oiga esto, desde la playa, él estaba en la playa, y les dijo: echad la red a la derecha de la barca, hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar porque era tanta la cantidad. Entonces aquel discípulo, amén, a quien Jesús amaba, llamado Pedro: es el Señor, dijo. Y le dice el Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Escuche, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron de la barca arrastrando la red y los peces. Oiga, los otros discípulos arrastraron la red. ¿Con qué? Con los peces. No sé si está captando el mensaje, hermano. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traer a los peces que acabaron de pescar. Pero yo quiero enfatizarle más que todo cuántos peces. Miren el 11. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra y la llenó de grandes peces. Estaba llena de grandes peces. ¿Y sabe cuántos peces eran? Oiga, léelo: 153. Oigan esto, eran 153 peces. ¿Por qué le estoy recalcando esto? Porque en la gematría hebrea, amén, el número 153 significa, aleluya, hijos de Dios. Oiga esto. O sea que usted va a ir en figura a pescar peces, supuestamente. A Pedro dijo que haré pescador. O sea, cuando nosotros vamos a lanzar la red, es a pescar hijos de Dios. Oiga eso, hijos de Dios. A eso es a lo que Dios te envía. Por eso se llama, por eso es un número que dieron ahí, y significa que son hijos de Dios por los que usted va a ir. O sea, va a ir por sus hermanos, pues, no va a ir por otros hijos, sino que por los que son hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y algo que quiero yo también que tiene relación con lo que el hermano Bernal menciona, es que en esta parábola, cuando hace referencia a los buenos peces, a los que son echados en la cesta, dice que son los justos que viven conforme el Evangelio de Cristo. Amén. Y los malos peces, que van a ser los que van a ser echados al lago de fuego, dice que son aquellos que rechazan el Evangelio. Entonces, ahí está bien reflejado, bien explicado, que usted y yo tenemos que ir por esos peces. Aleluya. Por esos buenos peces que viven conforme, o que van a vivir luego de conforme el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, hermano, ya para ir finalizando, si usted al leer, hermano, estas líneas que anteriormente leímos y que están en todo este capítulo 13 de Mateo, usted y yo, si al leerlo usted se ponía a pensar y usted servía al Señor con pasión y con entrega, pero en este momento usted se siente desanimado o recuerda y usted dice: pero ¿qué pasó? Tengo que volver a mi primer amor. Pues ahora es el momento, amén, que usted y yo volvamos a ese primer amor que es Cristo, amén, y creer en el Evangelio de Cristo. Y es tiempo de que usted y yo vengamos y nos reconciliemos con Él. Amén. Y digamos: Señor, yo sé que te he fallado, Señor, yo sé que me he equivocado, Señor, yo sé que he dejado de buscarte. Y Él vendrá, Él nos perdonará y Él hará e iniciará ese cambio
en cada uno de nosotros. Y entonces vamos a ver que su reino empezará a crecer, así como crece ese trigo en medio de la cizaña, o de esos peces buenos que crecen en medio de esos peces malos. Y al fin del siglo, todos los justos que somos usted y yo, vamos a recibir esa heredad, esa gran heredad, esa recompensa, esas coronas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y ya para finalizar, hermano, en el versículo 43 ahí de Mateo, recordemos, dice: entonces los justos, que somos usted y yo, resplandecerán, Aleluya, como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gloria a Dios, hermano. aleluya. Gracias a Dios por su misericordia, hermano, Amén. por su bondad, por su gracia, por su favor para con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Dios ha sido bueno y pues nos está dando, pienso yo, una segunda, tercera o quizás hasta una 1000 oportunidad para que volvamos a Él. Para que le digamos: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ser ese que tú vas a usar. Yo quiero ser esa que tú vas a usar para atraer a esos peces, a esos hijos, a esos redimidos que se van a gozar con nosotros allá por la eternidad. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? No sé, pero el mensaje de esto, seguimos con el reino de los cielos, hermano. Allá hay hijos del rey, hermano. Hermano, hay hijos del rey allá aún, allá afuera, que aún no saben que su padre se llama Jehová y que su hermano mayor se llama Jesucristo y que Él sigue intercediendo por ellos, porque hay sentencia de muerte. Escuche, había sentencia de muerte para José, pero Rubén, aleluya, su hermano mayor intercedió y les dijo: hermanos, no matemos a mi hermano. Hay muerte para algunos que aún, aleluya, aún ni los propios hermanos han querido, hermano, los de carne, pero tú y yo, que somos los hermanos de Él, por la sangre de Cristo, ellos son tus hermanos que aún no han vuelto a casa. Sí, amén, hermano, aún no han vuelto a casa, pero necesitan, hermano, que usted y yo les digamos que tienen un Padre bueno, que tienen un Padre de misericordia, que un Padre que no los señala ni los acusa ahora, aleluya, sino que tienen un hermano que los está, ¿qué? Hermano, que está justificándolos delante de Dios. Por eso, sin reservas, ¿verdad, hermano? Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas y condiciones, te seguiré, y yo lo haré. Y eso no me puedo Sin reservas y condiciones, te seguiré. Señor, es tiempo de comprometerse con Él, hermano. Sin reservas y condiciones, te seguiré. Sí, Señor. Aquí en Simeones, aleluya. Dice que mi Jesucristo, escuche, descendió, hermano. Ese Jesucristo es nuestro Señor, el que nos vino a buscar. Dice que descendiendo llegó al mar de Galilea, hermano, y ahí encontró a un Simón, que significa el que escucha y obedece, y a su hermano Andrés, y les dijo: aleluya, aleluya, le dijo a ese Simón: sígueme, aleluya, y le dijo: te haré pescador de hombres. Él estaba diciendo ahí: vos, o tú, hermano, que escuchas y obedeces, aleluya, Él te hace pescadores de hijos de Dios.
¿Cuántos se pierden sin que tú y yo les hayamos mostrado, les hayamos llevado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual hay redención, el nombre en el cual hay misericordia? En el nombre de Jesús iremos y volveremos, aleluya, con las redes llenas, aleluya, de hijos de Dios. Oh, no te preocupes cómo es el pez. Oh, hay una separación en el final. El día que Él descienda, Él hará diferencia. Él escogerá los buenos peces de los malos. Esa no es tu elección. Oye, esa no es mi elección. No soy yo el que digo quién no y quién sí. Es Jesucristo en el final de los días. Él va a decir: este estuvo en las aguas, estuvo en el río de Dios, pero este no. Aleluya, pero este sí. Este trigo creció junto con la cizaña. Se ven iguales, se ven bien cristianos todos, se ven que me aman todos, pero aleluya, Él va a ser manojos de trigo, usted y yo, y va a ser manojos de cizaña, y va a ser lanzado al fuego. A Él la gloria, hermano, a Él la victoria, por la misión de comenzar. Aleluya. Bueno, ahora es la oportunidad. Antes de que se vaya, porque se te van a ir, hermano. Antes de que se te vaya, vamos a ir, hermano.